Abdalá Bucaram, asambleísta del Partido Roldosista, esta mañana aquí en los estudios de Teleamazonas. Abogado, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo está? Un saludo a todos los televidentes y mis felicitaciones a la Liga de Quito por el campeonato nacional también. Sí, maravilloso triunfo, maravilloso triunfo. Y usted que fue futbolista y que es un deportista a carta camal, lo debe haber disfrutado aún más. Abogado Bucaram, ¿firmó usted el pedido para archivar el proyecto de ley Mordaza? Bueno, yo he venido manifestando en los diferentes medios de comunicación y aquí sí quiero dejar en claro, Jorge, cuál es la postura en lo personal como asambleísta del Partido Roldosista Ecuatoriano y como miembro integrante de la familia Bucaram. Quienes habla debería de ser el primero de impulsar una ley que regule y busque una igualdad, una verdadera libertad de expresión que desde nuestra óptica no existía en el país. Sin embargo, creemos que no se puede seguir implementando una política de odios, una política de revanchismos, que si la prensa se ha equivocado hay que hacerles un llamado que entiendan que cometieron un error durante toda esta década, difundiendo informaciones falsas, injuriando a personas honestas, pero no podemos basarnos en eso para legislar. Yo creo que hay que ir a un país de unión y que esta ley no garantiza los derechos de la prensa, no garantiza la libertad de expresión, no es una muestra de un país que quiere vivir y que dice vivir en democracia, y peor aún de un proyecto de gobierno socialista. El señor Viteri lo decía, a pesar de él estar en oposición y nosotros estar en una posición sensata, muchas veces en la oposición, muchas veces viabilizando el trabajo de la Asamblea, creo que tiene mucha razón. No se puede legislar pensando en que el Estado tenga que administrarlo absolutamente todo. No solo en la ley de comunicación, en la ley de educación, en todas las leyes que llegan a la Asamblea. Lastimosamente, todas las leyes son concentradoras, todas las leyes buscan estatizarlo todo, y eso no lo vamos a apoyar. Lo he dicho aquí, lo he dicho en conversaciones privadas, lo digo absolutamente en cualquier parte. Un proyecto de ley que busque estatizar y controlar a los ciudadanos, controlar a la prensa, ponernos parámetros de limitarnos en nuestra capacidad de pensamiento, de acción, de decisión, no lo vamos a respaldar, porque no se trata de que si unos cometieron injusticia vamos a combatirlo con más injusticias desde el otro sector. Se trata de que las personas entendamos desde todas las posiciones que el camino para gobernar este país no se puede centrar en el odio y en el revanchismo. Deduzco entonces que usted sí firmó el pedido para que sea archivado el proyecto de ley Mordaza. Bueno, evidentemente ADE está tratando el tema en un principio con el jefe de bloque y con quienes conformamos este bloque de 11 asambleístas. En lo personal no se me ha consultado todavía para firmar el proyecto de archivo de ley, el señor Viteri no me lo ha consultado todavía, pero creo y le garantizo, Jorge, que mi voz dentro del bloque de AE será que si esta ley no cambia, porque hasta el artículo 65 hay cosas muy positivas, pero de ahí para allá no sé qué pasó, todos los artículos venían eligiéndose por unanimidad. Si esta ley no cambia su fondo y su espíritu, y busca lo que está buscando actualmente, no va a recibir el apoyo de ADE, y lo más seguro es que firmemos la petición del asambleísta. Ahora, Viteri. ustedes se reúnen, los 11 miembros del bloque de ADE. ¿Usted está en contra de ese proyecto? ¿Le parece un proyecto peligroso? ¿Usted reconoce que ese es un intento de amordazar al pueblo ecuatoriano? Si es que el bloque de ADE decide por mayoría que van a respaldar el proyecto, porque ADE ha respaldado básicamente al gobierno, ha sido un bloque gobernista, ¿usted también votará a favor de un proyecto a pesar de reconocer que es un proyecto de ley Mordaza? A ver, no creo, Jorge, con toda sinceridad, que haya sido un aliado o gobernista. Porque si no, ya estas leyes ya se hubiesen aprobado. Vamos al tema. Precisamente estamos en el debate porque no han existido los votos, esa es la realidad. Si el bloque de ADE decide apoyar el proyecto, ¿usted también lo apoyará a pesar de que se reconoce que es una ley amordazadora? En lo absoluto. Si ADE decide apoyar este proyecto, que busca concentrarlo todo, en lo personal no lo voy a respaldar, no creo que sea la posición de mis compañeros. ¿Va a votar en porque contra? Los conozco, así es, pero si ADE logra incluir la demanda de la ciudadanía de que esta ley sea cambiada y los artículos se cambian y podemos llegar a un consenso generalizado, creo que la ley debe de existir. Ahora, solamente una aclaración, abogado Bucaram, en el Ecuador, y desde hace muchos años, el Ecuador tiene uno de los códigos civiles más avanzados y lo tuvo desde finales de los años 30. En las leyes ecuatorianas, civiles y penales, existen sanciones para cualquier abuso que pueda ser cometido en la prensa o por la prensa. Es decir, siempre cuando la prensa
ha cometido un exceso, ha cometido un error, ha habido leyes civiles y penales y las sigue habiendo para sancionarlo. Es decir, si es que la prensa se ha equivocado, había los instrumentos legales para sancionarla. Sigue habiendo esos instrumentos legales. No se puede con una ley mordaza, con dedicatoria, que tiene dos objetivos: silenciar a la prensa independiente, primero, y segundo, darle al gobierno el control también de la prensa. No se puede tratar de silenciar al país, no se puede tratar de silenciar a los ciudadanos que, como usted, como su padre, como la gente de su partido, como los ecuatorianos en general, las minorías, las mayorías, los grupos políticos, sociales, se han expresado a lo largo de los años, ya en algunos casos a lo largo de más de un siglo, a través de la prensa independiente. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que usted expresa ahora. El Ecuador no tiene un problema de leyes, el Ecuador tiene un problema de justicia. Ecuador no ha inaugurado la justicia, ni siquiera en este gobierno existe justicia, y se violan los derechos y se legisla en función de obtener réditos políticos. Entonces, evidentemente las leyes han existido, pero lastimosamente los jueces no las cumplen, y ahí vamos a otro problema. Entonces, coincido 100% con usted, el camino no es implementar leyes que busquen silenciarnos porque a lo mejor la prensa tuvo una actitud equivocada durante los últimos 30 años, durante los últimos 20 o durante los últimos 10 años. Ya le digo, en lo personal debería impulsarla, pero no, ese no es el camino. Por más que a ti te cometan una injusticia, el camino no es salir a cometer injusticia, sino el mundo estaría lleno de crímenes. El camino es la sensatez, y por parte de un gobernante exigimos y demandamos eso. Nosotros hemos apoyado un proyecto de cambio, lo hemos venido respaldando, es cierto. Hemos respaldado que la educación debe de salir de las manos de determinados partidos políticos, pero no para ir a manos de otros. Hemos venido demandando que la Constitución debe de establecer derechos claros y que la justicia debe de cumplirse, pero no precisamente el Estado ahora tiene que ser el dirimente y decir, bueno, como han perseguido, ahora yo voy a perseguir a todo el mundo que persiguió. Ese no es el camino. El Ecuador no puede seguir legislando basado en odio, y eso tenemos que entenderlo todos los ecuatorianos, principalmente el Estado, que es el encargado de impartir las garantías del buen vivir para todos los ecuatorianos, y la prensa es parte de nuestra sociedad y debe de garantizarles sus derechos. No puede haber un consejo de comunicación estatista, con 5 miembros, con 6 miembros del Estado, que busque el día de mañana dirigir los noticieros, y que en el caso, por ejemplo, el día de hoy, que yo diga que no estoy de acuerdo con determinada ley del gobierno, a lo mejor ese consejo va a decir que me estoy oponiendo a la gobernabilidad del país y puedo ser llamado a juicio político, y puedo ser también exiliado y perseguido por las cortes. Luther King manifestaba, mi querido Jorge, que la paz no era la ausencia de las guerras y conflictos. La paz es la presencia de la justicia, y en el Ecuador no existe justicia. Abogado Bucaram, lo noto a usted cada vez más claro en sus críticas al gobierno. Esto es un prolegómeno, un antecedente de una posible ruptura del Partido Rolosista con el gobierno. Es que nosotros vamos a respaldar las cosas que beneficien al pueblo ecuatoriano. Yo se lo dije la vez pasada, Jorge. Nosotros viabilizamos una constituyente que buscaba derogar esa constitución golpista del 98, sí, como todos los ecuatorianos. Eso está claro, pero... Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero no vamos a dejar que este proyecto que todos los ecuatorianos soñamos y anhelamos tome un rumbo y una dirección. El problema es que no es un proyecto, son muchos proyectos. Se está armando una estructura autoritaria de un Estado sin libertades. Y lo nota usted hablando cada vez más claramente contra esos proyectos. Mi pregunta concreta es, ¿podrían llegar por esta vía a romper con el gobierno? Nosotros vamos a legislar y a fiscalizar en beneficio de nuestros electores y del país. Estoy llamando a juicio político al ministro de Obras Públicas. Tengo más de 45 firmas para hacerlo. Porque, mire, Jorge, voy a ser muy reflexivo. Los asambleístas del país se están equivocando en el concepto. Ser leales a un proyecto no es solapar que funcionarios corruptos de este gobierno sigan saqueando las arcas del Estado. No es aprobar y callarse ante este endeudamiento internacional atroz que tiene actualmente el Ecuador, ante esta inversión inescrupulosa en compra de armamento bélico, que creo que es el gobierno que más ha invertido en compra de armas durante los últimos 30 años. Ese no es un gobierno socialista. Solapar a estos funcionarios corruptos del gobierno no es ayudar al proyecto, es ayudarlo a caer. Aprobar este tipo de leyes evidentemente mordazas, concentradoras, que buscan estatizarlo todo, no es apoyar al proyecto,
Es perder la oportunidad de ese proyecto de cambio que los ciudadanos, que los pobres del Ecuador anhelábamos y anhelamos, pero que lastimosamente nos estamos viendo decepcionados y traicionados porque el proyecto está tomando una dirección equivocada. Abogado Bucaram, muchas gracias por haber estado aquí esta mañana en los estudios de Teleamazonas. Santana Bucaram, el líder del partido Rol 2.